un tema muy importante. Vamos a cargar. Bien. El tema de hoy día es canal de parto y móvil fetal. Ese es nuestro tema de hoy. Estamos todos, ¿cómo se llama la delegada general? Luisa, doctor. Luisa. Rejas. Rejas, Luisa. Bueno, entonces, supongo que están la mayoría de tus compañeros, ¿no? No sé cuántos hay. A ver, quiero ver. Somos 71 y en la reunión hay 65. Está bien, está perfecto. Sí, ya confirmé. Muy bien, entonces, el tema de hoy día es canal de parto y móvil fetal. A ver, ¿por qué es importante esta reunión de hoy día? Porque una vez que terminemos esta clase teórica y luego que ya se supone que en sus prácticas han hecho algo de esto, ustedes van a poder hacer el diagnóstico del tipo de pelvis, de las características fetales y lo más importante, hacer un pronóstico de parto. O sea, ustedes van a ser capaces de decir si el parto va a ser normal o va a ser por cesárea. Esa es la importancia para prevenir y operar con tiempo a las pacientes y no someter innecesariamente a un trabajo de parto que sabemos va a estar obstruido y no va a salir. Entonces, esa es la importancia de la clase de hoy. Como les digo, ustedes van a estar en condiciones ya de hacer el diagnóstico y el pronóstico del parto de la paciente que está presentándose con una gestación a término. ¿Qué objetivos perseguimos? Perseguimos 3 objetivos. En primer lugar, tenemos que conocer las características morfológicas de un feto a término, que en este caso le vamos a llamar móvil fetal, y el papel que desempeña este móvil fetal durante el trabajo de parto. Segundo objetivo es estudiar las partes fetales. Tenemos que saber qué segmentos fetales son importantes y que van a jugar un rol durante el trabajo de parto. Tenemos que conocerlas muy bien porque de eso depende el pronóstico. Y finalmente tenemos que conocer, obviamente, las características de la pelvis, especialmente la pelvis ósea, que tiene diámetros, qué huesos la conforman, qué estrechos, qué músculos, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los objetivos de hoy. Tenemos que conocer estrictamente las características fetales y las características de la pelvis materna. Bien, entonces vamos a estudiar en primer lugar el móvil fetal. El feto se comporta como un cilindro ovoide que va a transcurrir por el túnel óseo inextensible que es la pelvis ósea materna. El ejemplo que ponemos habitualmente es más o menos un coche que necesita para movilizarse un motor y que necesita una pista o una vía para poder transcurrir por ese sendero. En nuestro caso, el coche sería el feto, el motor, las contracciones uterinas, y la autopista sería el canal de parto, o sea, el túnel que conforman principalmente la pelvis menor o la pelvis verdadera. O sea, esa es más o menos la comparación que hacemos de un feto
que va de una madre gestante a término que tiene un feto que va a dar a luz, ¿no? Entonces, el feto tiene ciertas características que lo hacen importante. En primer lugar, tiene cierta flexibilidad, o sea, la cabeza del bebé, al igual que de nosotros, puede flexionar y puede deflexionar. Flexionar, o sea, pegar el mentón de la cabeza fetal hacia el esternón del feto. Eso es flexión. Y deflexión puede tratar, ahí aleja el mentón de su esternón y va a juntar la nuca con su espalda. Eso es deflexión. Entonces tenemos dos movimientos que le permiten a la cabeza, flexión y deflexión. Y además movimientos laterales que pueden ser a la izquierda y a la derecha, como el cuello de un adulto. Entonces, esa es una de las características que presenta la cabeza fetal, característica importante cuando estudiemos la estática fetal. Luego, otra característica importante que tiene la cabeza fetal, que no es como la adulta, la cabeza fetal tiene cierta posibilidad de amoldamiento, lo que obviamente la cabeza del adulto no tiene ninguna posibilidad. Y esto se debe a que la cabeza fetal presenta suturas y fontanelas, como vamos a ver posteriormente. Y finalmente, esta cabeza fetal se caracteriza porque tiene diámetros que tenemos que conocerlos para ver la posibilidad del parto vaginal o no. También tenemos que ver otra característica del feto. Bueno, en cuanto al móvil fetal, la cabeza es la parte más importante. Más importante. También es importante la cintura escapular y la cintura pelviana, que son dos estructuras importantes, pero que la cabeza de lejos es la estructura más importante. Tenemos que conocer también las características fetales en cuanto a peso, ¿no? Cuánto pesa el bebé, cuánto, no podemos medirlo, pero por el peso podemos saber si es grande o pequeño, ¿no? Si es un feto muy grande, que en obstetricia se llama macrosómico, obviamente sus dimensiones no van a ser adecuadas a la pelvis y no va a poder salir por parto normal. Entonces es importante conocer el peso. Ya ustedes saben cómo calcular el peso clínico, ¿no? Entonces, tienen que calcular el peso clínico. Cuando ustedes vayan al CSERUM, no van a tener ecógrafo, pero sí tienen el conocimiento cómo sacar el peso clínico de una paciente. Por ejemplo, ahí que tengo a Sayuri Mariel. Sayuri Mariel. ¿Está Sayuri? Sayuri. Se fue. Hola. Oh, sí, doctor, sí se escucha. ¿Está Sayuri? Está como presente, pero no me contesta. Bueno, Sayuri le vamos a poner como ausente. A ver, está Salvador Fabio. Salvador Fabio. ¿Tampoco Salvador Fabio? Otra falta. Salvador Fabio. Renato José. Doctor, Está Renato. Al fin, algún valiente. Renato. A ver, ¿cómo obtienes el ponderado fetal clínico? ¿Lo has visto en tus prácticas? ¿Te han dicho los profesores? ¿Tu profesor de prácticas? doctor, ¿me escucha? Sí. Bueno, doctor, no nos ha mencionado todavía eso en las prácticas, pero por lo que he podido ver, creo que se es hallando con el peso del bebé en gramos y la medida de la altura uterina.
Claro. Ya. Entonces, por lo menos tienes la idea, ¿no? Altura uterina, menos 12 o 11, depende de la altura de presentación, ¿no? Si la cabeza está encajada, se resta 11. Si la cabeza no está encajada, se resta 12. Ese resultado de la altura uterina menos 11 o 12 se multiplica por 155 y se obtiene el ponderado fetal clínico con un más menos de 150 gramos. ¿Ya? O sea, es bastante asertivo, digamos, el ponderado fetal clínico cuando ustedes toman correctamente. Obviamente, esto solo se puede calcular en fetos que estén en presentación cefálica o pelviana. Si está en oblicuo, en transversa, no se puede, ¿no? Entonces, el calcular el peso es sumamente importante también para determinar la posibilidad de parto vaginal. La simetría, también es importante determinar la simetría de los segmentos fetales. Por ejemplo, si la relación, el diámetro de los diámetros de la cabeza fetal se corresponden con los diámetros de la circunferencia abdominal o de la longitud del fémur. Pero fundamentalmente esto se refiere más a si la cabeza del feto es normal. No se olviden que hay malformaciones que producen hidrocefalia, ¿no? Ventrículomegalias o tumores en el cuello del bebé. Puede haber gastrosquisis, onfalocele, etcétera, malformaciones que van a impedir que se altere la simetría del bebé y entonces tampoco va a poder salir por vía normal. A eso se refiere la antropometría. Y finalmente, lo más importante que tienen que aprender en la clase de hoy es la colocación fetal o la estática fetal, ¿no? ¿Qué significa esto? Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se define la estática fetal. Básicamente es la ubicación del feto en relación a sí mismo, al útero y a la pelvis materna, ¿no? Y esto se determina, una parte de la estática fetal se determina con las maniobras de Leopold, que ustedes tienen que hacer en todos los controles prenatales que vaya la paciente. O sea, no pueden dejar, una paciente que pasa de las 32 semanas, no pueden dejar de hacer maniobras de Leopold para que vayan viendo lo que a continuación vamos a saber que es la estática fetal. Como ustedes ven ahí en la primera, en la tercera imagen, ven ahí una persona que está examinando a la paciente. Esa es la primera maniobra de Leopold. ¿Para qué nos sirve la primera maniobra de Leopold? Nos sirve para identificar el polo fetal que se encuentra en el fondo del útero. Por eso con las dos manos, ustedes ven ahí cómo está tratando de determinar qué parte del feto está ahí colocada en el fondo del útero. Puede estar la cabeza o puede estar las nalgas, o de repente no hay nada si el feto está en transversa. Pero el 95% de las presentaciones siempre son encefálicas, o sea, con la cabecita hacia abajo y las nalgas hacia arriba. De manera que cuando ustedes hagan las maniobras de Leopold van a encontrar prácticamente todo el fondo uterino ocupado, y es porque las nalgas son más voluminosas que la cabeza fetal. Entonces, las nalgas del bebé, obviamente. Entonces, ya vamos a ver por qué se acomoda así el bebé, ¿no? La segunda maniobra viene a ser aquella maniobra que nos dice la posición del bebé. La posición. ¿Qué significa? Determinar en qué lado de la madre, en el derecho o izquierdo, se encuentra el dorso fetal. Y se examina con las dos manos a los costados del abdomen, ¿no? En los costados, en las partes laterales del abdomen, para determinar en qué lado detectamos el dorso fetal. Obviamente, el dorso es una curvatura uniforme, ¿no es cierto? Si nosotros doblamos nuestra espalda, vamos a ver que es una curvatura uniforme. Al otro lado están las manos, las piernas, el abdomen que nos va a determinar un contorno irregular. Entonces nosotros por esa maniobra, por este conocimiento,
sabemos que el dorso del bebé está a la derecha o a la izquierda del abdomen materno. La tercera maniobra, como ustedes ven, el examinador trata sobre el pubis de agarrar la presentación, en este caso la cabeza, ¿no? Separando sus dedos de esta forma, tratamos de agarrar la cabecita con el dedo, el último dedo y el pulgar, tratamos de agarrar la cabecita e inclusive podemos hacer el peloteo, o sea, mover la cabecita. Y eso se realiza, esta maniobra nos permite determinar la presentación fetal. La presentación, o sea, qué parte de la cabeza está en el estrecho superior de la pelvis. Y finalmente la cuarta maniobra es la que nos permite, como ustedes ven ya, las tres primeras maniobras se hacen con el examinador mirando a la paciente. La cuarta maniobra también se llama de despedida porque nos damos la vuelta, damos la espalda a la cara de la paciente y examinamos con las dos manos tratando de agarrar entre las dos manos la cabeza fetal. ¿Para qué hacemos esta maniobra? Para determinar si la cabeza ya está metiéndose en la pelvis o está alta, ¿no? Eso se llama altura de presentación. O sea, la cuarta maniobra nos permite definir la altura de presentación. Como ustedes ven, si las manos, como ven ahí en el examinador, los dedos se juntan, se van a juntar, quiere decir que la cabeza está alta, por eso que se eleva la cabeza y nos permite juntar los dedos. Pero si la presentación ya está insinuada o encajada, ya no vamos a poder juntar los dedos, sino más bien se van a separar. Entonces, de esa forma, en forma indirecta, vemos la altura de presentación, que puede ser alta o puede ser insinuada o encajada. Hasta ahí, eso es parte del examen clínico que ustedes tienen que hacer en cada control prenatal. Tienen que hacer las maniobras de Leopold. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a estudiar un poco más, con más detalle, el móvil fetal. Entonces, hemos dicho que el bebé tiene, pues, el feto tiene tres segmentos, ¿no? La cabeza, los hombros, que también es la cintura escapular que se llama, y las nalgas con la cintura pelviana, ¿no? El feto, bueno, aparte mencionamos que es un elemento importante porque es el iniciador del trabajo de parto cuando comienza a producir hormona liberadora de adrenocorticotrofina. Bien, eso lo van a ver en otro aspecto. Pero la cabeza fetal es importante, como habíamos dicho, porque tiene diámetros. Estos diámetros los tenemos que conocer con precisión. Ustedes tienen que saber, sin ninguna duda, los diámetros de la cabeza fetal, ¿no? Porque estos diámetros tienen que coincidir con los diámetros de la pelvis materna para que sea posible el parto vaginal, ¿no? Entonces, la cabeza fetal, como hemos mencionado anteriormente, nos permite ciertos cambios, ciertos movimientos, y hemos dicho movimientos de flexión y de extensión, pero además la cabeza, por la presencia de suturas y fontanelas, nos permite cierto amoldamiento, cierta, si cabe el término, cierta deformación. No es como la cabeza del adulto, que es ya y que no se puede reducir. La cabeza del feto puede reducirse porque tiene suturas y fontanelas que le permiten hacer eso. Aparte de eso, los huesos, como ustedes saben, los huesos de un recién nacido se llaman huesos en tallo verde, o sea que tienen cierta flexibilidad. Bien, entonces tenemos las suturas y fontanelas. Entonces, en cuanto a los diámetros de la cabeza fetal, eso es la parte más importante que tenemos que ver, ¿no? Bueno, en cuanto a las suturas, tenemos la sutura interfrontal, la sutura coronaria, la sutura sagital, que es la más importante, y la sutura lambdoidea. Y en cuanto a fontanelas, tenemos la fontanela mayor y la fontanela posterior, ¿no? Esas son las características de la cabeza fetal.
Creo que acá podíamos ver, a ver, ¿no? La interfrontal, la sutura frontal, la sagital y la lambdoidea. Y acá tenemos la fontanela mayor y atrás, entre el occipital y los parietales, la fontanela posterior. La fontanela anterior está entre los parietales y las dos, porque en el feto el frontal está formado por dos huesos, ¿no? Entonces los huesos frontales. Muy bien. Entonces vamos a ver de una vez los diámetros de la cabeza fetal, que como les dije son la parte más importante. Acá tenemos diferentes diámetros que se van presentando conforme la cabeza fetal va deflexionando. O sea, el feto, como vamos a ver, está en una actitud de flexión. El feto siempre está flexionado. ¿Qué quiere decir? Que está con el mentón pegado al esternón, las manos flexionadas en el pecho, los muslos flexionados sobre el abdomen, las piernas flexionadas sobre los muslos. Esa es la actitud del feto. Está como una momia de las momias incaicas, ¿no? Así está el feto, esa es su posición. Entonces, cuando está así, cuando está en esa presentación, o sea, cuando está en esa actitud, mejor dicho, y se inicia el trabajo de parto, el feto normalmente se va a presentar con la cabeza hacia abajo y la parte que va a presentar es el occipital. En este tipo de presentación, el diámetro que se va a presentar es el suboccipito bregmático, que ahí está en amarillo, que lo acabo de poner en amarillo. Este es el diámetro más importante porque mide 9.5 centímetros y hace posible, se va a relacionar exactamente con los diámetros de la pelvis materna y va a ser posible el parto vaginal. Entonces, cuando el bebé se presenta en presentación cefálica, de vértice, que se llama, después vamos a ver la nomenclatura obstétrica, el diámetro que se presenta es el suboccipito bregmático, que mide 9.5 y está en amarillo. Cuando la cabeza comienza a deflexionar, o sea, el mentón se aleja del esternón, el bebé ya no va a presentar el occipital, sino el bregma. Y en este caso, el diámetro que se va a presentar es el occipito frontal, que ahí lo ven en rojo. Este diámetro, occipito frontal, mide 12 centímetros. Es un diámetro muy grande que va a impedir el parto vaginal. Si la cabeza sigue deflexionando, vamos a tener que ya no vamos a palpar el bregma, sino la frente. Entonces, el diámetro que se va a presentar es el sincípito mentoniano. Es el diámetro más largo, que mide 13.5 y obviamente va a ser imposible el parto vaginal, ¿no? Luego tenemos, si la cabeza deflexiona totalmente, o sea, ya la nuca se junta con la espalda del bebé, ya no va a presentar la frente, sino ya vamos a presentar la cara al estrecho superior, va a presentar la cara al estrecho superior, y en ese caso, el diámetro que va a presentar es el segmento bregmático, que ustedes lo ven ahí también en amarillo, que mide 9.5. Entonces, podríamos, en base a esto, afirmar que en dos tipos de presentaciones, de modalidades de presentación, perdón, es posible el parto vaginal. En la modalidad vértice y en la modalidad cara. En esas dos presentaciones es posible el parto vaginal porque son diámetros que miden 9.5 centímetros que van a ser compatibles con los diámetros de la pelvis materna. Es importante también el diámetro biparietal, o sea, el diámetro que une las partes más distantes de los parietales, que obviamente no se puede medir en la imagen, ¿no? Entonces, ese diámetro generalmente lo determinamos por ecografía, no se puede medir clínicamente. Bien, entonces no se olviden los diámetros más importantes. Vamos con la siguiente. Y acá viene lo que a partir de hoy ustedes tienen que dominar.
Ya no se les va a permitir hablar en términos vagos. De aquí para adelante ustedes tienen que usar los términos obstétricos, porque ustedes son médicos o van a ser médicos, entonces ya no pueden estar utilizando términos inapropiados. Entonces vamos a ver qué es la estática fetal. En definición, la estática fetal es la disposición del feto con respecto a sí mismo, con respecto al útero y con respecto a la pelvis materna. Quiere decir, cómo se relacionan las diversas partes fetales entre sí, cómo se relacionan con el útero y cómo se relacionan con la pelvis. La estática fetal viene a ser la base de la nomenclatura obstétrica. Ojo, son la base de la nomenclatura obstétrica. ¿Y qué significa? ¿Cuáles son los elementos de la estática fetal? Son 5 los elementos de la estática fetal: la actitud, la situación, la presentación, la posición y la variedad de posición. Esos son los elementos de la estática fetal. En el examen les van a preguntar a ustedes qué es la estática fetal o mencionen los elementos de la estática fetal y ustedes tienen que saberlos exactamente. Entonces, la actitud es la que tienen al frente, es la que tienen ahí en la imagen, cómo está el feto intraútero. Es la relación que hay entre los diferentes segmentos que conforman el organismo del feto. Como ustedes ven, mentón sobre el esternón, miembros superiores flexionados en el pecho, muslos flexionados sobre el abdomen y piernas flexionadas sobre el muslo, ¿no? Y generalmente está con la cabeza hacia abajo. En el 95% de veces de las gestaciones a término, el feto está así como ustedes ven en el esquema, ¿no? Con la cabeza hacia abajo, hacia la pelvis. ¿Por qué está en esa presentación, en esa forma? Porque se cumple una ley física que se llama la ley de Payot. ¿Qué significa la ley de Payot? Es una ley física, es una ley que se cumple. Dice lo siguiente, vamos a tratar de hacerlo literalmente. Dice, cuando un cuerpo sólido de superficie lisa y resbaladiza, ese cuerpo sólido de superficie lisa y resbaladiza es el feto, ¿no? Al feto, cuando ustedes atienden un parto, siempre tienen que atender con un paño, digamos, con una franela, con algo, porque no lo pueden agarrar directamente, se va a resbalar y se les va a caer. Siempre tienen que agarrarlo con algo, con un paño. Entonces, por eso dicen, cuando un cuerpo sólido, de superficie lisa, porque en la actitud que está el feto es como un ovoide, ¿no es cierto? Superficie lisa y resbaladiza. Ese es el feto. Está contenido en otro de paredes deslizantes, como es el útero. Ustedes ven, el útero no tiene angulaciones, por eso dice poco angulosas, y animado de movimientos alternativos de contracción y relajación, o sea, cuando el útero tiene contracciones, o sea, se contrae y relaja, ¿no? En estas condiciones, dice, el contenido, o sea, el feto, tiende a adaptarse en su forma y dimensiones al continente. El feto tiende a adaptarse en su forma y dimensiones al útero, a la forma del útero. ¿Y cómo es el útero a término? Cuando ustedes han hecho cambios fisiológicos en el embarazo, han visto que el útero a término es más voluminoso en el fondo y menos voluminoso en la parte inferior. ¿Y cómo es el feto a término? Más voluminosas sus nalgas y menos voluminosa su cabeza. Entonces, el contenido, que es el feto, se acomoda a la forma del continente, que es el útero. Por eso es que el 95% de presentaciones son cefálicas. ¿Cuándo se altera esta ley? Cuando hay miomas, cuando hay placenta previa, o sea, cuando se altera la forma del útero, ¿no? Por tumores, por placenta previa, por malformaciones uterinas, o porque también el feto tiene malformaciones, por ejemplo, una hidrocefalia, hace que la cabeza sea más grande que las nalgas, entonces se va a acomodar al revés, se va a poner de nalgas. No necesariamente eso ocurre, ¿no? Entonces, lo que importa es que ustedes sepan que esta ley de Payot nos explica por qué el feto
en el 95% de casos se presenta con la cabeza hacia abajo. Muy bien, entonces esta es la actitud que va a tener el feto a término dentro del útero. El siguiente elemento de la nomenclatura obstétrica es la situación. ¿Qué es la situación? Es la relación que tiene el eje longitudinal de la madre, que lo acabo de trazar en rojo, con el eje longitudinal del feto. Tienen un feto donde coincide el eje longitudinal de la madre con el eje longitudinal del feto. Entonces estamos ante una situación longitudinal. Ya tenemos una situación longitudinal, ¿no? Ahora, si el eje del FB está en transversa en relación al eje longitudinal de la madre, como ustedes ven acá, estamos ante una situación transversa. Y si el eje longitudinal del feto, como ven acá, está en una relación oblicua en relación al eje longitudinal de la madre, estaremos ante una situación oblicua. Conclusión, tenemos tres tipos de situaciones: situación longitudinal, situación transversa y situación oblicua, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a lo que es presentación. ¿Qué es presentación? Esta definición es importante y ustedes tienen que saberla, ¿ya? Presentación no es dar mi nombre, ni el nombre de ustedes. Presentación en obstetricia significa lo siguiente: es la parte del feto que toma contacto con el estrecho superior de la pelvis materna, la ocupa en su mayor parte y puede evolucionar por sí misma, dando lugar a un mecanismo de parto. Quiere decir que solo, de acuerdo a esta definición, solo existen dos presentaciones que pueden dar lugar a un mecanismo de parto: la presentación cefálica y la presentación pelviana, como ustedes ven ahí, ¿no? La presentación cefálica y la presentación pelviana. Entonces, repito, la parte del feto, en este caso, en el 95% de casos hemos visto que la parte del feto que se presenta al estrecho superior es la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama presentación cefálica. Parte del feto que toma contacto con el estrecho superior de la pelvis, como ustedes ven en las imágenes. La ocupa totalmente y evoluciona por sí mismo, siendo capaz de desarrollar un mecanismo de parto. Entonces, cuando el feto se presenta a las nalgas, decimos al estrecho superior, también puede desencadenar un mecanismo de parto. Hay partos en pélvica, entonces estamos hablando de una presentación pelviana. Conclusión: de acuerdo a la definición, solo existen dos tipos de presentaciones que pueden desencadenar un parto normal: la presentación cefálica, cuando la cabeza está en el estrecho superior, y la presentación pelviana, cuando al estrecho superior se presentan las nalgas fetales. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Cómo se llama mi delegada? Se llama Luisa. Luisa. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran que les aclare? Bueno, si no hay preguntas, creo que lo están entendiendo. Entonces, es importante, en la estática fetal hemos visto la actitud, la situación y la presentación, ¿no? Y la situación también ya hemos visto. Entonces, ahora hemos visto que hay dos tipos de presentaciones, ¿no es cierto? Cefálica y pelviana. Pero ahora veamos la otra parte de la estática fetal, las modalidades de presentación. Y en cuanto a modalidades de presentación, tenemos, como hemos visto, dos presentaciones, cefálica y pelviana. La presentación cefálica tiene 4 modalidades de presentación. ¿De qué dependen estas modalidades de presentación? Del grado de deflexión de la cabeza. Del grado de deflexión de la cabeza, o sea, de cuánto el bebé va alejando
el mentón del esternón. Y entonces, cuando la actitud del bebé es la flexión, o sea, la que hemos visto al inicio, está presentando la cabecita al estrecho superior y nos está presentando, ya dijimos qué diámetro, nos está presentando, acá tenemos en la flecha morada, la presentación cefálica, nos está presentando el vértice de la cabeza. Y el diámetro que se está presentando al estrecho superior, el diámetro de la cabeza fetal, es el suboccipito bregmático, ¿no? El suboccipito bregmático, que mide 9.5. Por eso que todos los partos que se presentan, todos los fetos que se presentan así al término, es posible el parto vaginal, ¿ya? Que es la mayoría de casos, la inmensa mayoría. Cuando la cabeza comienza a deflexionar, o sea, el mentón se aleja del esternón y está en una actitud indiferente. ¿Qué quiere decir que está en una actitud indiferente? Que está en un punto medio, o se va a una deflexión completa o se va a una flexión. Por eso es indiferente, ¿no? Está como en un punto medio, o se va hacia acá o se va hacia ahí. O sea, se va a una flexión o se va a una deflexión. Por eso se llama indiferente. ¿Y qué parte, cuál sería el elemento que nosotros vamos a detectar en el examen? Vamos a detectar el bregma, ¿no? El bregma. Entonces, esta es una modalidad bregma. La primera era una modalidad vértice. Ahora estamos frente a una modalidad bregma. Y en este caso, el diámetro que se presenta es el occipito frontal, que mide 12 centímetros. En este caso tampoco será posible, no será posible el parto por vía vaginal, porque es un diámetro que mide 12 centímetros, que no va a ser compatible con los diámetros de la pelvis, como vamos a ver posteriormente. Si vamos a ver que la deflexión continúa, o sea, la cabecita, el esternón se aleja mucho más, el mentón se aleja mucho más del esternón, vamos a ver en este caso, en la flechita, que ya no palpamos el frente, el bregma ya se nos alejó, ahora estamos, al examinar, estamos palpando la frente. Entonces, como estamos palpando la frente, estamos frente a una presentación cefálica modalidad frente. Hemos visto ya la presentación cefálica modalidad vértice, la presentación indiferente o modalidad bregma, y ahora estamos frente a la presentación cefálica modalidad frente, ¿no? En este caso es el diámetro más grande, más largo, ¿no? Es el diámetro occipito mentoniano, ¿no? Que mide 13.5 centímetros, imposible el parto vaginal. Y finalmente ya tenemos cuando la deflexión es máxima, o sea, cuando la nuca del bebé ya choca con la espalda, ya el bebé nos está presentando la cara, ¿no? En este caso, el diámetro que nos va a presentar sería el submento bregmático, que también mide 9.5. En teoría, en este caso sí sería posible también el parto vaginal. Digo en teoría porque tiene sus bemoles que ustedes los van a ver cuando hablen de mecanismo de parto, ¿ya? Entonces, tenemos en conclusión, en la presentación cefálica, tenemos 4 modalidades de presentación: vértice, bregma, frente y cara, ¿no? Dependiendo del grado de deflexión. Cuando el bebé se presenta en pélvica, ahí tenemos 2 modalidades de presentación. La modalidad completa. ¿Qué significa completa? Que el bebé presenta al estrecho superior las nalgas y los pies, como ven en la primera flechita roja que hemos puesto, ¿no? Los pies y las nalgas están en el estrecho superior, y cuando ustedes hacen el tacto van a palpar las nalgas y los pies. Esa es una modalidad completa. Y la modalidad incompleta es cuando el bebé ha
digamos, ha deflexionado el miembro inferior, ya sea el derecho o izquierdo, y solo presenta un pie con la nalga al estrecho superior, o de repente ha deflexionado o ha estirado las dos piernecitas y solo vamos a palpar las nalgas. Entonces, son modalidades completas e incompletas, como ustedes pueden ver. Muy bien, entonces, repito, conclusión. En la presentación cefálica hay cuatro modalidades de presentación: vértice, bregma, frente y cara. Y en la presentación pelviana tenemos la completa y la incompleta. Bien, ahora vamos a ver la posición. Ya hemos visto la posición derecha e izquierda cuando hacemos las maniobras de Leopold. Ahora vamos a hacer la posición en relación a la pelvis materna. La posición viene a ser la relación entre el punto guía con la hemipelvis derecha e izquierda materna. A ver, la pelvis la dividimos con un diámetro antero superior en derecha e izquierda, ¿no es cierto? Entonces, la posición es la relación que hay entre el punto guía, ya vamos a ver qué es el punto guía, con el lado derecho o izquierdo de la pelvis materna, o también, acá falta poner, con el lado anterior y posterior, o sea, con el pubis y con el sacro, ¿no? Porque el punto guía puede estar en el lado derecho o izquierdo, pero también puede estar adelante en relación con el pubis o en la parte posterior con el sacro, ¿no? Entonces son estas cuatro posiciones que puede tener el bebé en la pelvis. Ya estamos hablando de la cabeza en la pelvis, ya no estamos hablando de todo el feto, sino de la cabeza y en relación con la pelvis materna, lado derecho, izquierdo, anterior o posterior. Y finalmente, el otro elemento de la estática fetal es la variedad de posición. La variedad de posición es la relación entre el punto guía, o sea, el punto que nos hace el diagnóstico, con la extremidad de los principales diámetros pelvianos maternos. Mejor vamos a definirla como con algunas estructuras que nos dicen si la cabeza está en anterior, posterior, derecha o izquierda, como vamos a ver posteriormente. Pero ya que hemos mencionado el punto guía, veamos qué es el punto guía, el punto diagnóstico. Yo prefiero usar indistintamente punto guía y punto diagnóstico porque me parece que hablar de punto diagnóstico, punto guía, punto de reparo y punto de referencia solamente es un poco de confusión para ustedes. Entonces, el punto guía, o también llamado punto de reparo, es un elemento fetal, ojo, es un elemento de la cabeza fetal y también de las nalgas fetales, que nos hace el diagnóstico de cada modalidad de presentación. Entonces, el punto diagnóstico, el punto de reparo, es el elemento fetal, ya sea en la cabeza o las nalgas, que nos hace el diagnóstico de cada modalidad de presentación. O para mostrar su relación con las partes, o sea, hacer el diagnóstico del punto guía, hay que relacionarlo con las partes de la pelvis materna. Entonces, de acuerdo a la definición, si el punto guía es el elemento de la cabeza fetal que nos hace el diagnóstico de modalidad de presentación, entonces, en la presentación cefálica de vértice, cuando está la cabeza muy, muy flexionada, el punto guía es el occipital. Palpamos el occipital y nosotros decimos que es una presentación cefálica modalidad vértice. Es el punto guía el occipital. Si la cabeza deflexiona y está en bregma, entonces nosotros vamos a palpar el bregma. Entonces el punto diagnóstico, punto de reparo, será el bregma. Si la cabeza deflexiona más, vamos a pasar a palpar ya la frente. Entonces, el punto diagnóstico, punto de reparo será la frente. Y finalmente, si la deflexión es máxima, como ustedes ven ahí, ¿no? Están viendo ahí las flechitas y la deflexión máxima, el punto diagnóstico ya sería el mentón, porque hacer el tacto, ustedes van a palpar el mentón de la cara fetal. Entonces, esos son los puntos diagnósticos o los puntos de reparo.
Entonces, y el punto guía o los puntos de referencia es un elemento de la presentación. Cualquier elemento de la cabeza fetal o de las... perdón, antes de continuar, en las presentaciones pelvianas, el punto diagnóstico es el sacro, ¿ya? El sacro. Ustedes cuando palpen, van a palpar el ano y van a palpar también el sacro. Entonces, el sacro viene a ser el punto guía, el punto diagnóstico, perdón, en las presentaciones pelvianas. El punto guía o punto de referencia, por definición, es un elemento de la presentación que es elegido convencionalmente y que sirve para establecer, dada su ubicación en la pelvis, la posición y variedad de posición. Yo prefiero obviar esto y quedarme con el punto diagnóstico. Entonces, ya que sabemos que es el punto guía y que es el punto diagnóstico, y fundamentalmente el punto diagnóstico, veremos cómo es la posición y la variedad de posición, que es la parte más importante de usted. Todo esto se determina con el examen vaginal. Ustedes cuando hagan el tacto vaginal tienen que determinar esto para hacer el pronóstico de parto. Entonces, para ello yo les he dibujado, acá tienen un dibujito, cómo es el estrecho superior de la pelvis. Está un poquito distorsionado, pero solamente es porque el estrecho superior de una pelvis ginecoide más bien es un ovoide con un poquito de predominio de las dimensiones anteroposteriores. Acá lo he hecho un poquito al revés, pero es nada más con fines docentes. Entonces decimos que la posición es la relación del punto guía con la hemipelvis derecha e izquierda de la pelvis. Entonces, acá hacemos dos diámetros, uno transversal y uno longitudinal. Primero veamos, hemos hecho un diámetro transversal en el estrecho superior y vemos que hay una parte anterior izquierda, una parte anterior derecha, una parte posterior derecha y una parte posterior izquierda, ¿no es cierto? Ahora trazamos, además tenemos un transverso izquierdo y un diámetro transverso derecho. Y finalmente tenemos, si hacemos un diámetro antero-posterior, tenemos la pelvis dividida ya en 4 cuadrantes, ¿no? Y ahí tenemos también estructuras importantes que nos van a permitir determinar la variedad de posición. En primer lugar tenemos el pubis y en la parte posterior el sacro. Ya miren cuántos elementos estamos definiendo. Ahora, en la pelvis, para determinar la variedad de posición, tenemos que determinar puntos en la pelvis que nos permitan, valga la redundancia, determinar esta variedad de posición. Y entonces tenemos en la parte anterior de la pelvis la eminencia iliopectina izquierda. En el otro lado, en la parte posterior tenemos la articulación sacroiliaca izquierda. En el otro lado tenemos la articulación sacroiliaca derecha y en la parte anterior la eminencia iliopectina derecha. Entonces, esos son los elementos de reparo de la pelvis que nos van a permitir determinar la variedad de posición. Y primero la posición, ¿es derecha-izquierda o está con el pubis o está hacia el sacro, ¿no? Esas son las cuatro posiciones que puede tener la cabeza fetal o la pelvis en el estrecho superior de la pelvis o en la pelvis misma, ¿no? O sea, puede ser derecha, puede ser izquierda, puede ser adelante con el pubis o hacia atrás con el sacro. Pero cuando la dividimos la pelvis ya en 4 cuadrantes, esto nos sirve para determinar la variedad de posición. Hemos dicho que hay 4 posiciones. La variedad de posición es diferente. Dice por definición que es la relación entre el punto guía o el punto diagnóstico con la extremidad de los principales diámetros pelvianos maternos, o sea, con estas estructuras, con la eminencia iliopectina, con las eminencias iliopectinas y con las articulaciones sacroiliacas, derecha e izquierda, con los diámetros transversos, derecho e izquierdo, con el pubis o con el sacro. Pero vamos a estudiar una presentación cefálica de vértice, ¿ya? Yo les dibujo la cabecita del bebé, así es como la miramos. Esta es la sutura sagital y ahí está el occipital.
Hemos dicho que el punto diagnóstico en las presentaciones cefálicas de vértice, el punto guía, o el punto diagnóstico, perdón, es el occipital. Entonces, acá vemos que el occipital está apuntando a la eminencia iliopectínea izquierda, anterior, ¿no? Izquierda anterior. Entonces será, de acuerdo a la nomenclatura obstétrica, esta es una variedad de posición: occipito, por el occipital, que es el punto diagnóstico; ilíaca, porque relacionamos al hueso ilíaco de la madre; izquierda anterior, porque está apuntando a la eminencia iliopectínea izquierda anterior. Bueno, yo no debo decir eminencia iliopectínea izquierda anterior, porque las eminencias iliopectíneas siempre están en la parte anterior de la pelvis, ¿no es cierto? Basta que yo diga, está apuntando a la eminencia iliopectínea izquierda, ¿no? El occipital está apuntando ahí, por lo tanto, es una variedad de posición occipito, de occipital de la cabecita fetal, ilíaca, en relación al hueso ilíaco; izquierda, porque está hacia la izquierda de la hemipelvis materna, y como está apuntando a la eminencia iliopectínea, es una izquierda anterior. ¿De acuerdo? Veamos otro caso. Veamos una cabecita que tenemos la sutura sagital y tenemos el occipital. Seguimos con presentaciones de vértice. El occipital, ¿no? El occipital está apuntando ahora hacia el pubis, ¿no? Entonces, acá ya es una anterior, ¿no es cierto? Pero no podemos decir que no está apuntando a las eminencias iliopectíneas, está apuntando directamente al pubis. Por eso, cuando el punto diagnóstico está apuntando directamente al pubis o al sacro, se llaman presentaciones directas. Y en este caso sería una occipito púbica, nada más. Occipito púbica, ¿ya? Es una presentación directa. Otro caso, veamos, esta cabecita fetal con su occipital que está apuntando hacia la eminencia iliopectínea derecha. Entonces será una occipito de occipital, perdón, occipito ilíaca derecha anterior. Y en el otro caso, la cabecita, el occipital, seguimos con presentaciones cefálicas de vértice, el occipital está apuntando al diámetro transverso derecho. Entonces será una occipito ilíaca derecha transversa, porque está en el diámetro transverso. Y así, todas las modalidades, las variedades de posición. Vemos, por ejemplo, cuando el occipital apunta como está en la flecha morada, tenemos un occipital apuntando a la articulación sacroiliaca derecha, tendremos una occipito ilíaca derecha posterior. Si la cabecita en presentación cefálica apunta el occipital al sacro, al igual que cuando apunta al pubis, es una presentación directa y será una occipito sacra. Si la presentación apunta a la articulación sacroiliaca izquierda, tendremos una occipito ilíaca derecha, o izquierda, perdón, izquierda posterior. Y finalmente, si el occipital apunta al diámetro transverso izquierdo, será una occipito ilíaca izquierda transversa. Conclusión, ¿cuántas variedades de posición tenemos? Comencemos por acá, la transversa izquierda, la izquierda anterior, ya son 2, la púbica, son 3, la directa, la derecha anterior son 1, 2, 3, 4, la transversa derecha 5, la derecha posterior 6, la sacro 7 y la izquierda posterior 8. En realidad, cada modalidad de presentación tiene 8 variedades de posición. Quiere decir, hemos estudiado solo la presentación cefálica modalidad vértice. Si estudiamos la presentación cefálica modalidad Bregma,
el punto diagnóstico ya obviamente no es el occipital, entonces será el bregma. Entonces, ahí vamos aplicando la nomenclatura obstétrica. Entonces, si como en este caso el bregma apuntaría al diámetro transverso derecho, sería un bregma ilíaca derecha, bregma ilíaca transversa derecha, bregma ilíaca transversa derecha. Se apuntaría al lado izquierdo, al diámetro transverso izquierdo, sería bregma ilíaca izquierda transversa. Y así, solo se cambia la primera letra. Eso lo vamos a estudiar en la siguiente diapositiva, donde vamos a ver la nomenclatura obstétrica. De aquí para adelante, ustedes van a usar esta nomenclatura, porque como les repito, ustedes ya van a ser médicos y solo tienen que usar esta nomenclatura, ¿no? ¿Qué es la nomenclatura obstétrica? Es el uso de siglas o de letras que nos indican la presentación, la modalidad de presentación, la posición y la variedad de posición fetal, ¿no? Y todo esto, todas estas características de la estática fetal, la presentación, modalidad de presentación, posición y variedad de posición, se investiga con el examen vaginal que ustedes tengan que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué significa la primera sigla? Acuérdense que yo decía occipito, ¿no? La primera sigla es la modalidad de presentación. ¿Qué modalidad es? Por ejemplo, o es en resumen, es el punto diagnóstico, porque el punto diagnóstico nos indica la modalidad de presentación. Si está encefálica de vértice, la primera sigla es O. Por eso yo digo occipito, occipito, occipito en las presentaciones de vértice, ¿no? En la presentación de bregma, la primera sigla es la B, porque nos hace alusión al bregma. En la modalidad frente, el punto diagnóstico es la frente, entonces la primera sigla va a ser la F. Y en la presentación de cara, el punto diagnóstico es la M, o sea, el mentón, o sea, la primera sigla siempre en la nomenclatura obstétrica siempre va a ser la M. Y en las presentaciones pelvianas es el sacro, o sea, la primera sigla va a ser el sacro. O sea, ya tenemos la primera letra de la nomenclatura obstétrica. La segunda sigla es más fácil. Todo se relaciona al hueso ilíaco de la peris materna. Por lo tanto, la segunda sigla es I. Por eso yo decía occipito ilíaca, bregma ilíaca, fronto ilíaca, mento ilíaca, sacro ilíaca, ¿no? Ya tenemos las dos siglas. La tercera y cuarta sigla indican la variedad de posición. La variedad de posición es derecha o izquierda, es anterior o posterior. Y ahí tienen izquierda anterior, izquierda posterior, derecha anterior, derecha posterior, derecha transversa, transversa izquierda, sacra y púbica, ¿no? En situación transversa, el punto diagnóstico es el acromion, pero la situación, yo digo situación transversa, no estoy diciendo presentación, porque de acuerdo a la definición, la situación transversa no es presentación, porque ahí no va a haber trabajo de parto espontáneo. Entonces, no se olviden de poner las cuatro siglas, ¿no? El que determina la modalidad de presentación, relacionar al hueso ilíaco y poner si es izquierda anterior, derecha anterior, ¿ya? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? de cómo se determina el punto diagnóstico, que ya lo hemos visto, y finalmente tenemos acá también algunos ejemplos para ver lo que hemos mencionado, ¿no? Son variedades de posición. En resumen, tenemos las siguientes variedades de posición. Anteriores, derecha, izquierda. Posteriores, derecha, izquierda. Transversas, derecha, izquierda, derecha e izquierda. Y directas, sacro y púbica, que son las presentaciones directas, ¿no? Bueno, en las situaciones transversas, dice la variedad de posición la determina la ubicación del dorso, es anterior o posterior, nada más. Entonces, a ver, en los ejemplos tenemos, por ejemplo, acá tenemos un fetito que está en presentación cefálica de vértice, porque el esternón está bien doblado. Y tenemos
que el occipital, de acuerdo a la esquemita que les dibujé acá, el occipital está apuntando a la eminencia iliopectínea izquierda. De acuerdo a eso, a ver, Luisa Milagros, ¿cómo sería la nomenclatura obstétrica en este caso? La nomenclatura. Ahí está el nombre escrito ahí. Si eres hábil, te lo copias. La primera sigla que hemos dicho, la que determina la modalidad de presentación, es una presentación cefálica. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el punto diagnóstico? Es el occipital. Entonces, la primera sigla es la O. Es una occipito ilíaca. Muy bien. Izquierda anterior. Izquierda anterior. Perfecto. Muy bien. En el otro caso, tenemos que el occipital, la flechita está mal orientada. El occipital se ha ido a la articulación sacroiliaca derecha. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién quiere intervenir? El occipital se ha ido a la articulación sacroiliaca derecha. ¿Cómo sería? Sería occipito ilíaca derecha posterior. Muy bien, Fanny, ¿no es cierto? No, doctor, Paola Condori. Paola Milagros. Muy bien, Paola. Muy bien. Acá tenemos el otro caso. El occipital se ha ido a la articulación sacroiliaca izquierda. A ver, ¿quién interviene? A ver, Alexander. Occipital ilíaca izquierda posterior. Occipito. Occipito Está bien ilíaca izquierda occipital, posterior. pero ya para abreviar es occipito ilíaca izquierda posterior. Muy bien. Y la otra, la que sigue, el occipital se ha ido al diámetro transverso izquierdo. ¿Cómo sería? A ver, un voluntario. Voluntaria. Paola Milagros, otra vez. Sería occipito ilíaca transversa izquierda. Muy bien, occipito ilíaca izquierda transversa. Y así vamos definiendo, ¿no? Pero acá vamos a tener otros casitos. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Acá tenemos en el primer cuadrito de la izquierda superior, tenemos presentaciones de Bregma. Ahí vemos que en el primer caso, les he puesto la flechita en blanco, el Bregma está apuntando a la eminencia iliopectínea izquierda. ¿Cómo sería? A ver, ¿quién? Un voluntario que quiera sacar 20. Doctor, ¿Quién es? Crisia. Ah, muy bien, Crisia. Ya me llamaba la atención. Vamos, Crisia. Bregma ilíaca izquierda anterior. Bregma ilíaca izquierda anterior. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a pasar al segundo cuadrito, donde están las presentaciones de frente. Y ahí tenemos que la frente está apuntando al diámetro izquierdo, al diámetro transverso izquierdo. ¿Cómo sería? Un voluntario o voluntaria. ¿Quién? Con su nombre, por favor. ¿Paola? ¿Quién? No les escucho. ¿Luisa? No es Laura, doctor. Laura. A ver, Laura, ¿qué dices? Y ¿Qué sería? El izquierda punto diagnóstico es la frente. Entonces, ¿cómo sería? La primera es la F, ¿no es cierto? Sí, sí, te escucho. frente transverso. Transversa. Falta la No te escucho, no se te escuchó. A ver, mejora tu audio. Doctor,
Sí, Frento ilíaco izquierdo transverso. así es. Solo que sería fronto, ya no usamos frente, sino fronto, ilíaca, izquierda, transversa. A ver, vamos a pasar, el segundo es una presentación, el tercero de cara, a la cuarta tablita, donde tenemos las presentaciones pelvianas. Vamos a pasar ahí. Acá tenemos la primera presentación pelviana, donde el sacro está señalado con la flecha, está apuntando a la articulación sacroiliaca posterior, la articulación sacroiliaca izquierda. A ver, voluntaria, voluntario. Doctor, ¿sería sacroiliaco izquierda posterior? Sacroiliaca izquierda posterior. Perfecto. Muy bien. ¿Ven qué fácil es? Es facilito, ¿no? No es nada del otro mundo. Entonces, ya dominan ustedes este aspecto, me da mucho gusto. Entonces, vamos a pasar, porque ya lo demás ya es, ustedes lo estudian. Ahora vamos a pasar a lo que es el canal de parto, ¿ya? Para terminar. El canal de parto. Entonces, hemos dicho que el feto es el elemento móvil, el motor son las contracciones uterinas y la vía por donde tiene que transcurrir el feto es el canal de parto, que es un túnel cilíndrico que no es vertical, sino es acodado. En una parte es vertical y otra toma una posición horizontal. Entonces, y está constituido por una estructura ósea, que es la pelvis ósea, y un conjunto músculo-aponeurótico que viene a ser el canal blando o el suelo de la pelvis o el piso de la pelvis, como ustedes han estudiado ya muy bien en anatomía. Bien, entonces, a nosotros nos interesa estudiar la pelvis ósea, ¿no? La pelvis ósea, como ustedes saben, está formada por 4 huesos, 2 coxales, un sacro y un coxis, ¿no? Y se unen por articulaciones sin condrosis, ¿no? Que son articulaciones que si bien es cierto son fijas, pero durante el embarazo y especialmente durante el trabajo de parto, se menciona que tienen cierta flexibilidad, ¿no? Cierta flexibilidad, es la característica de esta sincondrosis. Bien, la pelvis se divide en 2 partes, la pelvis falsa o pelvis mayor y la pelvis verdadera o pelvis menor. Como ustedes saben, la pelvis falsa o pelvis mayor está formada por las fosas ilíacas en las partes laterales, la columna lumbar en la parte posterior y la parte inferior del abdomen en la parte anterior, ¿no? Esta pelvis falsa o mayor no tiene importancia clínica en obstetricia, no tiene ninguna importancia. En algún momento de la historia de la medicina se medía también esta pelvis con unos compases especiales, pero que después ya las investigaciones se dieron cuenta que no servía para nada, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es la pelvis verdadera o menor, que como sabemos tiene límites, ¿no? Un límite superior llamado también estrecho superior, que está formado por el promontorio, las alerones del sacro, la articulación sacroiliaca, la línea ignominada, las eminencias iliopectíneas, el borde superior o las ramas horizontales de los huesos púbicos y la sínfisis pubiana, ¿no? En ambos lados. Ese es el límite superior y el límite inferior es la salida de la pelvis, ¿ya? La salida de la pelvis. Tenemos que saber que hay estructuras importantes en la pelvis. Una de ellas es las espinas ciáticas, el promontorio del sacro y la concavidad del sacro, la concavidad vertical y horizontal del sacro. Esta concavidad es importante porque a veces el sacro no tiene esa concavidad, sino más bien trata de ser recto, y eso hace que ya no sea posible el parto vaginal. O sea, cuando hacemos el examen vaginal, no solo vamos a examinar los diámetros, sino vamos a examinar también la forma que tiene la concavidad del sacro, ¿no?
Y la longitud, ya sabemos que la pelvis es más larga, tiene 10 centímetros en la parte posterior, y en la parte posterior es mucho menor, en la parte anterior es mucho menor. Repito, tiene 10 centímetros en la parte posterior y en la parte anterior es mucho menor. Entonces, esa es una de las características de la pelvis menor, ¿no? En la pelvis menor, ahí estoy dibujándoles las articulaciones, las espinas ciáticas, ¿no? Y finalmente, estudiemos la pelvis menor o verdadera. Como repito, es un desfiladero óseo del canal de parto que tiene su característica, ¿no? Una parte un poco vertical y la otra parte horizontal. Entonces, en la pelvis verdadera tiene planos y diámetros pélvicos que son importantes para determinar si el parto va a ser normal o anormal. Y estos diámetros se tienen que examinar se tienen que determinar con el examen pélvico. Ustedes cuando hacen el tacto, así como han determinado la presentación, la modalidad de presentación, la posición y la variedad de posición, también con el tacto vaginal van a detectar los diámetros pelvianos. Entonces, la pelvis tiene estos planos. Un plano de entrada a la pelvis, que también se llama estrecho superior. Un plano de salida de la pelvis, que es el estrecho inferior. Y un plano de la pelvis media o excavación pelviana, también se llama, de las menores dimensiones o estrecho medio. Hay otro plano de las máximas dimensiones que no tiene importancia clínica porque es el plano de salida, no tiene mayor importancia. Mejor no lo nombraremos. Entonces, vamos a estudiar entonces los planos de la pelvis, ¿ya? Vamos a ver qué planos tenemos. Primero, veamos el estrecho superior. ¿Por qué se caracteriza el estrecho superior? El estrecho superior está formado por el promontorio, los alerones del sacro, como habíamos visto a ambos lados, las articulaciones sacroiliacas, la línea innominada, las ramas horizontales del pubis, las eminencias iliopectíneas y el borde superior de la sínfisis pubiana, como ya vimos mencionado anteriormente. Esos son los límites del estrecho superior. Acá en el estrecho superior predominan los diámetros transversos. O sea, el estrecho superior es un óvalo que está dividido en dos arcos, uno anterior y otro posterior, que están delimitados por un diámetro que es el transverso útil. Ahí en azul, el transverso útil, ¿no? Entonces, como ven, ese diámetro divide en un arco que está delimitado por este diámetro transverso útil y en la parte posterior por el promontorio del sacro. El arco anterior está delimitado por este transverso útil y por adelante tendríamos la sínfisis del pubis, ¿no? También tenemos acá el transverso anatómico, que es el diámetro que une los puntos más alejados de las líneas innominadas. Creo que acá lo tenemos o no lo hemos dibujado, a ver, no lo hemos dibujado, pero ahí está con una flechita delgadita, ¿no? Es el transverso anatómico. Y esos diámetros no los vamos a poder medir, a no ser que usemos radiografías especializadas, ¿no? Radiografías que, como ustedes saben, es un poquito difícil hacer a una gestante, ¿no? Pero sí tenemos ahí diámetros que los podemos determinar por diferencia. Por ejemplo, el conjugado verdadero. El conjugado verdadero está en amarillo. En amarillo tenemos el conjugado verdadero. El conjugado obstétrico está en rojo. Ahí ven el conjugado verdadero en rojo. Borren, voy a repetir. El conjugado verdadero es el que une el promontorio y el borde superior del pubis. Está en amarillo. El conjugado obstétrico, que es el diámetro más importante en el estrecho superior, une el promontorio con el retropubis, la parte retropúbica. Y el conjugado diagonal, que está en moradito, que une el promontorio
con el borde inferior del pubis. Estos 3 diámetros nos sirven para determinar el diámetro conjugado obstétrico, que es el único diámetro que tiene importancia en el estrecho superior. ¿Cómo medimos este diámetro? Con el tacto vaginal. Ahí tienen un esquemita, ¿no? Con las flechas rojas vemos el tacto se hace con los dedos índice y medio y el pulgar doblado, como ustedes ven, ahí flexionado. Entonces hacemos el tacto y vamos a ver, tenemos que saber la medida que hay desde la raíz de los dedos índice y medio a la punta del dedo índice. ¿Qué distancia tiene cada uno? Generalmente son 10 centímetros, 8 centímetros, depende de la mano de cada uno, ¿ya? Por eso les he señalado ahí con flechitas los puntos que son importantes, ¿no? Entonces, cuando hacen el tacto vaginal, obviamente la raíz de esos dedos va a llegar al borde inferior del pubis y la punta de los dedos se orientan para palpar el promontorio. Habitualmente no se palpa promontorio, porque ese diámetro, el conjugado obstétrico, debe medir 11 a 10.5, el conjugado diagonal debe medir 12 centímetros, 12 a 12.5. Entonces es muy difícil que la longitud de los dedos tenga 12.5, ¿no? Depende, pero si el que va a hacer el tacto tiene una mano que mide 12.5 esa distancia, obviamente eso no significa que la pelvis esté reducida, pero si, por ejemplo, hace el tacto una persona que tiene esta longitud de la punta del dedo índice a la raíz de esos dos, del dedo índice y medio, y si tiene esa distancia, digamos, 9 centímetros y palpa promontorio, quiere decir que el conjugado diagonal mide 9 centímetros. ¿Cómo sacamos el conjugado obstétrico? El conjugado obstétrico le restamos 1.5. Al conjugado diagonal le restamos 1.5. ¿Por qué le restamos 1.5? Porque es el grosor del hueso púbico, de la sínfisis pubiana, es el grosor. Entonces, como no estamos midiendo el retropubis, sino el que va del promontorio al borde inferior externo, entonces tenemos que restarle el grosor del pubis y obtenemos el conjugado obstétrico. Por eso decía, si el que palpa, no palpa promontorio, pero que sabe que sus dedos miden 10.5, 11, entonces definitivamente esa pelvis es normal. Pero si el que palpa tiene la longitud de sus dedos examinadores, tiene 9 centímetros y toca promontorio, entonces tiene 9 centímetros de conjugado diagonal. Si le resta 1.5, sería 7.5, imposible el parto vaginal, ¿no? Entonces, este diámetro tiene que tener 10 a 10.5 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el diámetro más importante en el estrecho superior. Entonces, el conjugado obstétrico. ¿Ya? Conjugado diagonal 12.5. Entonces, en resumen, ¿qué diámetro es importante en el estrecho superior y que lo podemos medir para hacer el pronóstico de parto? El conjugado diagonal. Le restamos 1.5 y determinamos el conjugado obstétrico. A ver, un varón. A ver, ¿qué varón tenemos acá? Sebastián. ¿Está Sebastián? O Sebastián, ¿está o no? Que los varones brillan por su ausencia. Se retiró. Sebastián. Luisa Milagros. Sí, doctor. ¿Qué pasa con tu compañero Sebastián? A ver, ¿quién quiere participar? Una voluntaria. Las mujeres son más valientes que los varones. Los varones se esconden en el anonimato, con la diferencia de que habló hace poquito. A ver, vamos a darle la palabra a Juber. Juber Mauricio. Juber Mauricio. Sí, doctor. A ver, muy bien, Juber Mauricio. ¿Has medido la longitud de tu dedo índice
que va de la raíz de estos dedos a la punta del dedo medio? ¿Has medido? No. ¿Qué medida tienes? Esta medida, de acá hasta la punta, esta medida, esta. A ver, un momentito. ¿Ah? Un momento, lo voy a medir. A ver. Es que todos tienen que medir eso, tienen que saber. 9. Ya, 9. 9.5. ¿Qué pasa aquí, Juber, si tú haces el tacto vaginal, así como está en el esquema, y palpas promontorio? ¿Cuál sería tu pronóstico de parto? Que no es posible el parto vaginal. Si tengo 9.5, el obstétrico sería 8. 8, ¿no es cierto? Imposible el parto vaginal. Muy bien. Entonces, ese es el estrecho superior. Gracias, Juber. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la excavación pelviana o también se llama el estrecho de los diámetros menores. Este estrecho es importante durante el trabajo de parto porque es un cilindro que está flexionado y truncado. Quiere decir que tiene una orientación primero un poquito vertical y luego se hace horizontal, forma un codo, como ustedes ven en el esquema que está dibujado ahí en el primer esquema, ¿no? ¿Cuáles son sus límites? El estrecho medio, en la parte posterior es el sacro, en las partes laterales tenemos el agujero obturador, las espinas ciáticas, ¿no? La cara interna de los isquiones, y en la parte lateral y en la parte anterior tenemos también las ramas horizontales del pubis y la parte superior de los isquiones, ¿no? Entonces ese es el estrecho superior. El agujero obturador, también ahí forman parte de los ligamentos acrociáticos, ¿no? De las paredes laterales. Entonces esos son los límites que tiene perdón, el estrecho medio, ¿no? Está delimitado por arriba con el estrecho superior y por abajo con la salida de la pelvis, ¿no? Este diámetro se le dice que es de las menores dimensiones porque tiene sus paredes laterales que tienen cierta tendencia convergente, es decir, en la parte inferior tienden a converger como un embudo, ¿no? Similar a un embudo, por eso que se le dice que es de las menores dimensiones. ¿Qué diámetros son importantes en el estrecho medio? El diámetro más importante es aquel que conforman las espinas ciáticas, el diámetro transversal o diámetro biciático. Diámetro transversal o biciático que debe medir 10 centímetros. Este diámetro biciático nosotros clínicamente no lo podemos medir como lo estamos midiendo el conjugado obstétrico. Entonces, el diámetro biciático tenemos que palpar las espinas ciáticas. Cuando ustedes hacen el tacto, dirigen sus dedos a las partes laterales de la pelvis y van a palpar las espinas ciáticas. Las espinas ciáticas hacen una ligera prominencia en las paredes laterales de la pelvis, una prominencia muy ligera. Pero si ustedes hacen el tacto y encuentran que las espinas ciáticas están como mi dedo, así muy prominentes, así prominentes, entonces ustedes deben inferir que el diámetro biciático está reducido, ¿no es cierto? Porque mientras más prominentes las espinas ciáticas, más reducción del diámetro biciático. Mientras más planas sean las espinas ciáticas, menos reducción del diámetro biciático. Entonces, podemos inferir, si las espinas están planas, entonces decimos, este diámetro biciático es normal, no hay problema, va a poder salir el parto. Entonces, también se detectan con el tacto vaginal. Hay un diámetro antero-posterior de las espinas ciáticas que mide 11.5 a 12 centímetros, que no tiene mayor importancia, ¿no? Creo que es el diámetro más importante en el estrecho medio o el de las menores dimensiones, ¿no? El diámetro biciático, que es el más importante.
Como ustedes pueden ver, ahí tenemos. Ahora vamos a ver el estrecho inferior o salida de la pelvis. El estrecho inferior tiene una forma romboidal y está formado por hueso y tejido fibroso, ¿no? Hueso y tejido fibroso. Está formado por dos planos triangulares. Aló, señora, le devuelvo la llamada en media hora, por favor, estoy en clase, ¿ya? Se demora un poco. Sí, ya. Entonces, este diámetro entonces tiene la forma romboidal, ¿no es cierto? Y la base de este rombo es el diámetro biisquiático. A ver, lo vamos a ver el diámetro biisquiático, acá en rojo, el diámetro biisquiático. Entonces, en la parte inferior tenemos dos triángulos serían, ¿no? El rombo se ha dividido en dos triángulos. El vértice del triángulo anterior sería el borde inferior de la sínfisis púbica, que se llama también ojiva o arcada inferior del pubis, y el triángulo posterior sería la punta del sacro, ¿no? El vértice sería la punta del sacro. En el estrecho inferior tenemos algunos diámetros que también son importantes. En primer lugar, el subcoxis subpubiano. Acá lo tenemos, el subcoxis subpubiano, ¿no? Que mide 11 centímetros en azul, que va del coxis al borde inferior del pubis, ¿no? También tenemos el subsacro subpubiano. El subsacro subpubiano, que mide 9 centímetros. Ustedes me dirán, pero doctor, ese diámetro es anormal, no va a poder salir el bebé. Entonces, este diámetro, el coxis se retropulsa hacia la parte posterior durante la salida de la cabeza, y este diámetro, el subcoxis subpúbico, se transforma en un diámetro de 11 centímetros que hace posible el parto vaginal, ¿no? La regla de Toms es historia, yo creo que no vale la pena mencionarla. Entonces, ¿y qué otros diámetros tenemos ahí? Tenemos el diámetro bisiático, el biisquiático, el diámetro que une los isquiones. ¿Cómo medimos los isquiones? También lo medimos con el examen genital que estamos haciendo. Entonces, hacemos a que la paciente flexione muy bien los muslos sobre el abdomen y palpamos los isquiones. Una vez que palpamos los isquiones, tratamos de introducir nuestro puño cerrado entre los dos isquiones. También debemos saber la distancia de nuestro puño cerrado, esta distancia, ¿ya? Si nosotros introducimos el puño a nivel del ano, más o menos el puño, no introducimos por el ano, sino en la parte externa, tratamos de, entre los isquiones, si el puño pasa libremente, podemos inferir que este diámetro mide más de 10 centímetros. Pero yo tengo, por ejemplo, en el puño 9 centímetros. Si yo choco, mi puño no pasa por el diámetro biisquiático, ese estrecho medio también es inferior, y lo peor de todo es que ahí se va a atracar la cabeza y ya no va a ser posible sacarla ni por arriba ni por abajo, ¿no? Por eso es importante, jóvenes, hacer el examen correcto de la pelvis, ¿no? Entonces, pero ¿qué más tenemos que evaluar en la pelvis? Tenemos que evaluar, como hemos dicho, la concavidad del sacro, que las vértebras sean uniformes, porque hay patologías que se llaman exostosis de alguna vértebra, o sea, alguna vértebra es muy saliente en la curvatura del sacro, sobresale, entonces ahí también se va a atracar la cabeza, ¿no? No se olviden que son milímetros los que hacen la diferencia. Entonces, cualquier alteración de la pelvis, una exostosis, un sacro plano, va a impedir el trabajo de parto. Tenemos que evaluar los ligamentos acrociáticos, como vamos a ver en la parte de la pelvis, el piso de la pelvis. Y lo más importante también es evaluar el ángulo subpúbico, el ángulo que forman los dos huesos púbicos. Este ángulo en promedio debe medir 90 grados.
Si el ángulo es muy estrecho, un ángulo agudo, no va a permitir tampoco la salida de la cabeza. Y si es un ángulo que mide más de 100, más de 120 grados, va también a impedir la salida de la cabeza porque va a estar plana la pelvis, entonces va a impedir. Entonces, no se olviden, estrecho superior, conjugado obstétrico, estrecho medio, espinas ciáticas, ligamentos acrociáticos, estrecho inferior, el biisquiático y los ligamentos acrociáticos también, ¿no? La concavidad del sacro, que las vértebras sean uniformes, que no hay exostosis, y el ángulo subpúbico. Todo eso nos hace ver que el parto va a ser normal, ¿no? Si todo está dentro de los límites normales. También nosotros tenemos que evaluar en la pelvis cómo va descendiendo la cabeza a través de la pelvis. ¿Cómo sabemos a qué altura está la cabeza en este túnel óseo que hemos escrito? Y para eso tenemos que recurrir a los planos de la pelvis. Hay dos nomenclaturas, los planos de Hodge y las estaciones de Lee. Nosotros preferimos los planos de Hodge porque son más objetivos. El primer plano de Hodge, son 4 planos de Hodge. El primer plano es que pasa por el estrecho superior, ese plano que pasa por el estrecho superior. Cuando la cabeza está en el estrecho superior, decimos que está en el primer plano de Hodge. El segundo plano es el borde inferior del pubis, que va a la parte media de la segunda vértebra sacra. Es el segundo. Cuando la cabeza está en este nivel, decimos que está en el segundo plano de Hodge. El tercer plano de Hodge pasa por las espinas ciáticas a la articulación entre la cuarta y quinta vértebra sacra, y es paralelo al anterior. Entonces, cuando la cabeza llega a las espinas ciáticas, estamos en el tercer plano de Hodge, y decimos que la cabeza está encajada, o para algunos profundamente encajada, ¿ya? Y el cuarto plano es el que pasa por la punta del coxis y es paralelo al anterior, ya pues cuando ya viene prácticamente el periodo expulsivo, ¿no? Cuando ya la cabeza, cuando ya se va a producir el desprendimiento. Las estaciones de Lee se representan por números positivos o negativos. El punto de inflexión es el punto 0, que corresponde al tercer plano de Hodge, o sea, las espinas ciáticas. Todo lo que está por encima de las espinas ciáticas se numera o se menciona con signos menos. El punto más alto, cuando la cabeza está alta, es flotante. Cuando la cabeza está muy alta o flotante, es -5. Si ya va bajando la cabeza, -4, -3, -2, -1. Finalmente ponemos 0 cuando la cabeza está en el tercer plano de Hodge. Y luego vienen ya números positivos, +1, +2, +3, +4 y +5, cuando la cabeza ya está desprendiéndose. ¿Existe relación entre estas nomenclaturas? Sí, como ustedes ven, existe. Acá vamos a ponerles un ejemplito, cómo se relacionan. Acá el primer plano de Hodge se corresponde al -4, el segundo plano a -2, el tercer plano a 0 y el cuarto plano a +4, ¿no? Entonces, no es nada del otro mundo tampoco los planos de Hodge y las estaciones de Lee, ¿no? O sea, ahí ven cómo se relacionan. Los tipos de pelvis. ¿Cuántos tipos de pelvis tenemos? Tenemos 4. La pelvis ginecoide, que es la que nos permite el parto vaginal, la pelvis antropoide, la pelvis androide y la pelvis platipeloide. ¿Por qué se diferencian? Por el estrecho superior. La pelvis ginecoide, como ustedes ven, hay un ligero predominio de los diámetros transversos sobre los anteroposteriores. La pelvis antropoide predominan los diámetros anteroposteriores sobre los transversos. La pelvis androide predominan francamente los diámetros transversos, y en la pelvis platipeloide los diámetros anteroposteriores están muy reducidos. Creo que esas son las características más importantes que ustedes tienen que saber, ¿no? El estrecho superior, la forma del estrecho superior. Y finalmente ya vemos el canal blando, que ustedes lo han estudiado bien. El canal blando o pelvis blanda o piso de la pelvis está formado por 2 cinchas, como ustedes saben,
la cincha precoxigia y la cincha coxigia, ¿no? Importante saber que esta cincha precoxigia es dilatable, en cambio la cincha coxigia no, más bien rechaza la cabeza hacia adelante. Entonces, la cincha precoxigia está constituida por dos planos, un superficial, que lo forman el esfínter externo del ano, el transverso superficial del periné, el constrictor de la vulva y el isquio cavernoso. El plano profundo está formado por el elevador del ano con sus fascículos pubiano, ilíaco y isquiático y el transverso profundo. Y la línea media o rafe, que viene a ser donde se unen estas estructuras, que va desde el ano o sea, que su ruta es ano-coxigia, ¿no? Ano vulvar y coxigia. Y la cincha coxigia, que es músculo fibrosa, más músculo que fibrosa, inextensible, como habíamos mencionado, que limita la retropulsión del coxis, como hemos mencionado, ¿no? Hay una retropulsión, pero esta cincha evita que se fracture el coxis, rechaza la presentación hacia adelante y está formada por el glúteo mayor, los ligamentos sacrociáticos y los isquiocoxigios. Bien, jóvenes, creo que eso es todo. Les agradezco su atención, ¿no? Y bueno, si hubiera alguna pregunta, con todo gusto. A ver, Luisa Milagros, anima a tus compañeros a hacer preguntas. Si no hay preguntas, acá nos quedamos. ¿Ya? Sí, doctor. Estaba todo claro. Gracias. Bien. Entonces, les agradezco su atención y nos veremos en la próxima clase teórica. Muchas gracias, jóvenes. Buenas tardes. Gracias a usted, doctor. Muchas Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.